Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Mi engañoso corazón tras tantas cosas siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore desvanece a tus pies. Envía que tu gloria con mis ojos pueda ver.
Esperamos que hayas adorado a Dios con las fibras más profundas de tu corazón. Así que para comenzar con el mensaje de esta tarde, ¿por qué no inclinas tu rostro y iniciamos con una oración? Padre Celestial, en esta hora rogamos porque tú abras nuestros corazones, porque tú, Señor, permitas que este mensaje llegue a los hermanos de la congregación y aún así a las personas que estén interesadas por conocer tu palabra. Que en esta tarde tú abras nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, que nos guíes para entender la enseñanza de esta tarde y sobre todo meditar, reflexionar con las fibras profundas de nuestro corazón para llevar a cabo día a día tu palabra y sobre todo que entendamos la esencia de tu palabra para que quede impregnada en nuestros corazones y nuestras vidas sean como incienso agradante a tu olfato, Padre Celestial, que te agrade, que nuestra vida sea el reflejo de una vida espiritual. Así que, Padre Celestial, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos discernir y sumergirnos en las aguas profundas de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Me es un gozo poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Sabemos que en el momento por el cual estamos pasando no es posible reunirnos, pero pues también es una dicha poder compartir por medio de estas redes sociales y sabemos que el Señor tiene un propósito siempre. Para todo tiene un propósito. Bien, pues miren, hermanos, esta mañana vamos a comenzar dando el mensaje que el Señor nos permite y que es una bendición que nos va a traer a nuestras vidas, porque el Señor, recuerden, siempre habla a nuestras vidas. Y vamos a comenzar haciendo un poco de historia. Cuando Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, hacia Capernaum, siempre demostró con hechos portentosos que Él era Hijo de Dios. ¿Y qué notamos primeramente? Bueno, Jesús había pasado varios meses enseñando el Evangelio a muchos que se decían sus discípulos. Pero cuando le reveló parte de su deidad, ellos fueron incrédulos a la palabra. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Días después, en Galilea, se nos presenta otra gran incredulidad. Sus propios hermanos, los hermanos de sangre de Jesús, le piden a Jesús que suba a Judea y que se muestre en la fiesta de los tabernáculos, argumentando que así la gente creería en él. Pero su pensamiento era mezquino, pues actuaban semejante a muchos de los seguidores. Solo si vemos milagros, creemos. Jesús efectivamente subió a Judea, demostrando que su sabiduría nadie la poseía. Pero los sacerdotes y los fariseos, aun siendo testigos de tal sabiduría y viendo tanto milagro, no creían en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mandaron a los alguaciles a prenderle. Y estos mismos hombres, los alguaciles, dieron testimonio del poder de Jesús, y con ellos se acrecentó la ira y el enojo de los sacerdotes. Los mismos fariseos fueron contra Jesús. Jesús le manifestó que Él es la verdad, y viendo que ellos nunca presentarían la fe en Él, le reprochó tal incredulidad. Les hizo ver quién era el padre de ellos, y Él les dijo claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, a causa de su incredulidad de ellos. Ahora Jesús, hermanos, hace un milagro que, como todos los que hace, para muchos resultaba increíble. Le da la vista a un ciego. Este era un hombre ciego de nacimiento. Y solamente, ¿cómo le dio la vista? Usando lodo y saliva. Este fue el caos para los sacerdotes y fariseos. Ellos estaban siendo testigos de tal milagro. Eso les encolerizó más, a grado que expulsaron al ciego y vociferaron aún contra Jesús. Y aquí vamos a dar inicio a nuestro mensaje. El título de este mensaje es Ceguera Espiritual. Esta mañana el Señor nos da su enseñanza por medio de 5 declaraciones. Y nuestra primera declaración dice así: Jesús examina. ¿Quién tiene fe para salvación? Es decir, en una pregunta, ¿quién tiene fe para salvación? Bueno, vamos a ver Juan, abran sus Biblias en Juan, y vamos a ver Juan 9, del 35 al 41. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir versículo por versículo, nos dice la palabra de Dios:
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Habíamos visto que este hombre en el cual Jesús hizo el milagro de devolverle la vista era un adulto. En esto hay una razón. Si hubiera sido un menor de edad, los fariseos, los sacerdotes de la ley, hubieran argumentado que no era cierto, o que tenía una pérdida de la visión momentánea. Con esto también presionaran a sus padres del ciego para que ellos negaran dicho milagro. Y así lo hicieron, nada más que podemos observar lo siguiente. Vean por favor Juan 9, 19 al 21. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúnteselo a él. Él mismo se los dirá. Miren, ¿qué prodigio podemos ver? Algo sumamente portentoso. Durante tantos años que este hombre había permanecido ciego, ahora está teniendo la dicha de ver. Y no ocupó de cirugías, no ocupó de alguna cirugía, como ahorita podríamos pensar. Y también que de ninguna otra cosa, no tuvo necesidad de nada. Simplemente Jesús ocupó parte de lo que está formado el hombre, así como se formó el primer hombre. ¿Y qué fue? Con lodo, hermanos, con tierra. Y el Señor ocupó lodo y saliva, y así le devolvió la vista a Jesús. Y podemos ver que enseguida dice, y oyó Jesús que le habían expulsado. Miren, los sacerdotes y fariseos habían expulsado a este hombre. Y eso nos demuestra que tales personas solo eran religiosas. Y no solo estaban rechazando al Salvador, sino que no conocían o no querían reconocer lo escrito en las profecías sobre Jesús. Así como está escrito en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, en el versículo 19, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y en Isaías 35, 5, también nos dice lo siguiente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Estos versículos no solo nos hablan de los milagros físicos que en su ministerio terrenal había hecho Jesús, sino que nos están hablando sobre el milagro más grande, que es el milagro espiritual que vino a dar el Señor. ¿Cuál es esto? La salvación. La salvación que nos vino a dar el Señor Jesucristo. Los sacerdotes y fariseos estaban totalmente ciegos, estaban viviendo en la oscuridad, como se expresa en el libro de Juan. Vean ahí en Juan 3, 19 y 20, el mismo libro que estamos viendo ahorita. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando leemos oyó Jesús, se trata de un verbo aoristo, activo, indicativo. Esto nos hace ver, nos quiere decir que Jesús siempre está al pendiente. Él escucha, hermanos. Por eso cuando tú pides tus oraciones, Él oye. Cuando la gente que no le tiene todavía como el Salvador, Él les oye cuando claman a Él. Jesús oyó que este hombre al cual le había sanado, le habían expulsado de la sinagoga por haber elegido a Jesús. La expulsión de la sinagoga para aquellos días entre los judíos era decir que dejaba todo, que no podían pedir nada de ayuda. Era como decir, dejas de ser judío. Así de tremendo. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios, y hallándole. Aquí podemos ver dos verbos también, dos verbos que nos hacen ver algo. Hallándole y la palabra hablando. Estos dos verbos nos hacen ver algo. Nos hacen ver que Dios siempre está buscando, encuentra y recibe al pecador para salvación. Siempre el Señor es el que lo hace.
a diferencia del conocimiento de los fariseos y sacerdotes de la ley. La diferencia más grande que tuvieron con Jesús es que los primeros no buscaban a ningún pecador, mucho menos le iban a hablar para salvación y gozarse con él. Pero Jesús sí, porque Él quiere que todos los humanos sean salvos. Lo podemos ver. El libro de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efectivamente, el humano jamás buscará por sí mismo a Dios. Jamás pensará su salvación. Si de cada uno de nosotros dependiera ser salvos, cada uno de los que hemos sido rescatados por Dios, estuviésemos perdidos. Porque ninguno, hermano, nadie busca a Dios para salvación. Nadie. Por eso se habla de incredulidad. El humano es incrédulo de por sí. ¿Por qué? Porque le gusta más vivir en la perdición que vivir salvo. Ahora veamos cuál es el discernimiento de aquel hombre. ¿Qué discernimiento tuvo cuando vio a Jesús? Jesús le hace una pregunta al antiguo ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos míos, esta es la pregunta que momento a momento Dios expresa a todo humano. Dios no le expresa tanto a incrédulos como a creyentes. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y vamos a ver por qué razón. La palabra aquí es pisteos en griego, y este es un verbo también presente activo indicativo que se traduce como ¿estás confiando? ¿Estás confiando? Aquí no habla de una confianza X, está hablando sobre la fe, aquella fe que trae arrepentimiento de pecado. Jesús, al expresar estas palabras, enfrenta al humano con el pecado que tenga en su vida. Aquella persona que escucha estas palabras y dice, sí, yo creo también. Bueno, es que está consciente de su pecado. ¿Por qué? Porque él debe de presentar una mente dócil para aceptar que Jesús efectivamente murió para darle la salvación, para quitar el pecado, para salvarle del fuego eterno del infierno. Si observamos esta frase nos damos cuenta que Jesús no le expresa primeramente a este hombre, ¿cómo te quedó la vista? ¿O qué piensas del milagro que hice en ti? Ni ninguna otra cosa que evitaría el sincero arrepentimiento de este hombre para su salvación. Así, hermanos, todo aquel que se dice cristiano tiene que confiar momento a momento en Jesucristo durante toda la etapa de su vida. ¿Por qué? Porque es estar aceptando que se depende totalmente de Dios. Es reconocer que Dios tiene el control en nuestra vida de todo. Observemos lo siguiente. Antes de que Jesús le diera la vista a este hombre, los discípulos de Jesús le habían hecho una pregunta a Jesús. Veamos qué pregunta le hicieron. En el capítulo 9 de Juan, en el versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La contestación de Jesús no fue una contestación cualquiera. Jesús declaró su eternidad y la de la del Padre. Vean Juan 9:3, ahora que dice, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Qué cosa tan maravillosa nos está demostrando aquí la palabra de Dios. ¿Qué nos está demostrando? Absolutamente todo está bajo la voluntad de Dios. Por eso es la confianza que todo creyente, todo cristiano debe tener. Y de todo aquel que todavía no cree en Jesucristo, es la confianza, es la fe. La fe es creer. No es solo por un momento, no es solo por el momento de la necesidad, sino siempre, momento a momento, ya que hemos sido salvos y justificados por fe. Lo dice la palabra de Dios. En Efesios 2, el versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, ni siquiera la fe es de nosotros, es de nuestro Padre Celestial. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe, hemos creído y por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Así es que tú has sido justificado, y aquel que todavía no cree en Jesucristo, cuando cree en Él, lo que ha hecho por Él,
es justificado por nuestro Padre Celestial. En Romanos 1:17 nos lo hace ver, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y viene la segunda declaración que nos hace el Señor. Esta dice así: Jesús da el deseo de conocerle para salvación. Lo estamos viendo. No es ni siquiera de nosotros ni siquiera el deseo. El Señor nos da el deseo de conocerle. Pero no nada más conocerle así, sino para ser salvos. Pasamos a nuestro siguiente versículo, Juan 9:36. Dice: respondiendo, él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? El ciego está diciéndole a Dios: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Qué cosa tan hermosa nos presenta la palabra de Dios. Los intérpretes de la ley, los sacerdotes, tenían la obligación de doctrinar a la gente en todo lo concerniente a Dios. Este hombre en quien Jesús había hecho el milagro desconocía de la llegada del Mesías, pero aceptó que, inclusive lo hace ver que cuando le preguntan, dice que era un profeta, porque no le había visto, no le había conocido, no había sentido ese ardor en su corazón de que Jesús le había salvado. Pero cuando le fueron abiertos los ojos, dice que él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hermanos y personas que escuchan este mensaje, en este momento estamos pasando por una situación difícil en nuestro país. Aún no tenemos conocimiento de lo que sucederá en los próximos días. Muchas personas hablan de Dios, pero solo para pedirle que no permita que la enfermedad del COVID-19 llegue a sus vidas. Solamente las peticiones son para pedir: ay, que no pase nada, que no le pase a mi familia. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no tiene conocimiento del Salvador. Y solo hay un comportamiento tal y como se comportaba Faraón en el tiempo de Moisés. Faraón solo pedía a Moisés que le dijera a Dios que quitara las plagas. Y ni siquiera era decirle: ya, en este momento. Moisés le preguntaba: ¿cuándo quieres que se vayan? Y todavía Faraón decía: mañana. Así está la gente de ahora. Así está viendo los problemas que hay y solo piden: ay, que no le pase nada a mi familia, ay, Señor, guarda. Pero no quieren conocer como Salvador, no quieren conocer a Jesucristo como el Salvador. Miren, quiero contarles una anécdota. Acudí al banco y a pesar de que antes de entrar al banco separan a uno, separan a las personas a cierta distancia y van pasando de poco en poco. ¿Y esto qué? Pues para que supuestamente no se contamine uno, ¿verdad? Pero no faltan los que van siempre acompañados de 4 o 5 amistades o familiares. Y estaba yo oyendo la plática de unas personas que estaban casi pegadas a uno porque ni siquiera toman su distancia. Y una de ellas le decía a la otra: ay, me siento muy triste porque ya viene Semana Santa. Yo pensé: ay, ha de ser una de esas personas muy sensibles que cuando ve el martirio por el cual pasó nuestro Salvador, sufre. Y las otras personas que estaban con esa persona, en son de burla, le expresaron: cálmate, ¿de cuándo acá eres tan religioso? Esta persona se apresuró a contestar: no, ¿qué les pasa? Lo que sucede es que me cancelaron la reservación en el hotel. Ya no voy a poder irme de vacaciones por causa de este canijo virus. ¿Y saben cuál fue lo más triste? Cuando esta persona expresó: la verdad yo ni sé qué pasó en Semana Santa, yo sé que son las vacaciones. A ese grado se ha llegado. A ese grado se ha llegado de no tan solo no saber qué hizo el Señor, sino solo pensar en vacaciones. Esto es lo que muestra el Señor, que en el tiempo de Jesús se estaba dando totalmente, y que nuestro tiempo se está quedando de una manera permanente, que la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, cuando ustedes tengan tiempo de verlo, todo el capítulo de Mateo 23, Dios nos muestra algo. Dios habla sobre la ceguera espiritual, 5 veces la menciona, y habla 7 veces refiriéndose que por causa de ser ciegos espirituales, es que se tiene hipocresía espiritual. Una lleva a la otra. Los sacerdotes que estaban en ese momento conocían las profecías donde hablan del Mesías. Ellos fueron testigos presenciales de la llegada y del ministerio del Mesías. Sin embargo,
por la dureza de su corazón y el deseo de poder, solamente eran hipócritas espirituales y permanecieron ciegos, incrédulos y, como veíamos, hijos del diablo. Callaban la verdad a la gente. La ceguera física no es un impedimento para conocer al Salvador. Este hombre estaba ciego de nacimiento, pero eso no fue un impedimento, porque Dios le rescató. Por eso este antiguo ciego responde: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Palabras que expresó este ciego. Este hombre que había sido ciego no comentó: ¿de qué me estás hablando? ¿O quién es el Hijo de Dios? Aún él pudo haber dicho: mira, no me interrumpas porque estoy viendo lo que nunca en mi vida había visto. Sin embargo, este hombre quería saber en quién tenía que creer. Ni siquiera preguntó: ¿y para qué tengo que creer? Nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la salvación es por fe. Y esto no es otra cosa que creer. Pero no es creer solamente, sino que es creer a lo que Dios ha dejado dicho. Porque fue salvo Abraham, imagínense. ¿Por qué fue salvo Abraham? En Génesis 15, en el versículo 6, nos dice que y Abraham creyó a Dios, y Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham, ¿sí?, el padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué indicaciones Dios nos da para alcanzar la salvación? Veamos, Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice algo también: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué más queremos ver, hermanos? ¿Qué más podemos ver de la palabra de Dios? Verdad tras verdad, verdad tras verdad. Esta es la fe, creerle a Dios. Es confiar en lo que Él ha dicho, en lo que Él dice. Por eso este hombre no estaba lejos de ver al Salvador cuando expresó: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y el Señor hace la tercera declaración: Jesús da a conocerse para salvación. Jesús se da a conocer para salvación. Miren, en Juan 9, 37 y 38, dice lo siguiente: le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Cómo se manifestó el Señor Jesucristo ante esta persona? Se vuelve a manifestar en amor. En este mensaje ahora le hace ver en una revelación por más hermosa. Se presenta delante de este hombre y le abre la vista espiritual. Jesús le declara: pues le has visto. Ya le estás viendo al Hijo de Dios. Imaginemos este cuadro: este hombre ciego desde el vientre de su madre, en estos momentos no tan solo ha recobrado la vista, sino que está viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aún más, Jesús le expresa todavía: y el que habla contigo, Él es. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El Señor se presentó ante este hombre de una manera increíble. Ahí está lo poderoso de Dios. No podríamos imaginar qué sintió este hombre. Lo que sí podemos observar es que Dios siempre toma la iniciativa. Es decir, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? Tal y como dice en Efesios 2:6. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es el don de Dios. Y Dios lo presenta. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? Hermanos, con toda sinceridad de su corazón, este hombre le regresó la fe que el mismo Dios le había otorgado para salvación. ¿Qué hizo? Dice el versículo 38, y él dijo: creo, Señor. Este hombre que había sido ciego, que no había todavía visto nada de lo que él había caminado en la oscuridad, hace
una declaración por más maravillosa. Creo, Señor, creo en ti. Podemos observar también que no solo le dice que cree en Jesús, va más allá su contestación, como dicen Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A este hombre no le importó que tendría problemas con los sacerdotes, con los fariseos y aún con alguna gente de su mismo pueblo, que ya no lo recibirían en la sinagoga. Saben, a él no le importó nada de esto. Él estaba confesando abiertamente que Jesús era el Mesías, que Jesús era su Salvador. ¿Sí? Y todavía el hombre que había sido ciego demuestra su fe y que verdaderamente tiene agradecimiento a Dios. ¿Cómo lo podemos notar? ¿Qué fue lo que dice después enseguida? Dice nuestro pasaje, y le adoró. Ay, hermanos, cosa tan maravillosa. Y le adoró. La palabra adoró es un verbo, proskineo, es un verbo activo, un verbo auristo activo indicativo. ¿Qué quiere decir adorar? Postrarse en reverencia. Y así debemos de ser. Hermanos, la ley establecía que no se podía adorar a nadie que no fuera solamente Dios. Y aquí podemos observar cómo Jesucristo recibe el honor de ser adorado por este hombre. Este hombre ya había reconocido que solo Dios es capaz de hacer milagros. Y él fue testigo de ese milagro. A este hombre le da la gloria a Dios, le adora, se postra en reverencia ante Jesús por haberle dado no tan solo la vista, sino la salvación eterna. Ahora imaginemos a aquellos que no aceptaban que Jesús es el Mesías. Los tales estaban demostrando que eran incrédulos, poseían algo más tremendo, ceguera espiritual. Ellos verdaderamente eran ciegos, a pesar de que tenían la visión física. Lo que en estos momentos está pasando a nivel mundial nos enseña que Dios está enojado, está irado contra todo el humano por causa del pecado. Dios está dando una oportunidad, quizás sea la última, a toda la gente que no ha declarado a Jesús, a toda la gente que no ha clamado a Él por salvación. Le está dando una oportunidad. El infierno no es una broma, no es de juego. Ni nadie, ni nada te puede dar salvación. Nada te puede quitar de caer al infierno. Solamente la gracia de Dios. Y esto es solamente por Jesucristo. Jesucristo nuestro Salvador es el único que puede otorgarte perdón de pecados y darte la salvación. Tú estás escuchando este mensaje. Recuerda algo, Jesucristo quiere ser tu Rey y Salvador. No necesitas ir a algún lado en especial para demostrar tu arrepentimiento del pecado contra Dios. Mira, si tú todavía no eres hijo de Dios, si tú todavía nunca has hecho una decisión, sino si tú nunca has clamado a Jesucristo por salvación, yo te voy a decir algo, no nos podemos reunir, no podemos estar enseñándote la palabra, pero si estás escuchando, y quiero decirte algo, ahí donde estás escuchando este mensaje, con toda la sinceridad de tu corazón, dile a Dios que reconoces que has sido pecador y que reconoces que solamente su gracia infinita te puede dar perdón. Exprésale, si llego a morir, Señor, no quiero ir al infierno. Reconozco que todas las veces que he pecado, mi pecado fue contra de ti. Mi pecado fue contra ti, pero yo no lo sabía. Ahora te pido perdón. Perdóname. Creo y acepto que Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz por causa de mi pecado. Pero también reconozco que eso me da perdón. Hazme un hijo tuyo. Hazme un hijo tuyo, Señor. Te lo ruego por esa preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Hermanos y gente que escucha, esto, créanlo, esta oración, las palabras que les acabo de expresar, no son las que te pueden salvar del infierno eterno. Es la sinceridad de corazón con las cuales las expreses.
la sinceridad con la que llegues delante de Dios. ¿Crees verdaderamente que Él te puede salvar? ¿Crees que Él te puede dar la salvación por los pecados que has tenido? Entonces sí, si tú las expresas con toda sinceridad y con toda verdad, Dios perdona tu pecado. No sabemos quiénes podamos partir de este mundo con esto que está pasando, pero sí sabemos que Jesucristo quiere salvarnos del pecado. Y no es partir de aquí. Nosotros los que hemos creído en Jesucristo como Salvador, tenemos la confianza. Nuestra esperanza está en el cielo, porque hemos creído en nuestro Salvador. Y yo se los comparto a ti que estás escuchando el mensaje y que no has hecho verdaderamente un reconocimiento de Jesucristo como Salvador. Hazlo en este momento. También ten esa confianza, que tu confianza también sea que si tú partes de este mundo, vas a estar con el Salvador. ¿Sí? Mira, Jesucristo lo que nos dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto está en Juan 4:23. Eso es lo que nuestro Señor busca, que seamos adoradores de verdad. Así como este ciego no le importó que lo corrieran de la sinagoga o lo que le iban a hacer, él estaba adorando a Jesús. Así es que esta también es una enseñanza para mucha gente que se dice cristiano, porque cuando tiene que dar testimonio con su vida como cristianos, es de dar vergüenza. No dan testimonio, dan vergüenza. ¿Y por qué razón? Miren, sus más grandes amigos son del mundo. Se comportan como ellos y todavía más, viven como si nunca hubiesen tenido conocimiento de la palabra. ¿Dónde está la adoración a Dios? Tú también tienes que arrepentirte. No solo te digas cristiano, arrepiéntete de tu manera de vivir en el mundo. A Dios no le agrada a la gente con doble ánimo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 3:15 y 16, es muy conocido. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Duras palabras, pero es la verdad. A Dios no le gusta que andemos con un pie en el mundo y otro en la palabra. Por eso el Señor nos hace la cuarta declaración. Jesús revela parte de su ministerio. Veamos lo que sigue en Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Jesús está declarando cuál es su propósito de haber venido a este mundo. Dice que para juicio ha venido, pero ¿saben? No ha venido para simplemente decir al infierno, el juicio es al infierno. Eso debería haber sido. No teníamos ninguna salvación nosotros. ¿Cómo podíamos clamar por salvación si somos inmundos, éramos pecadores? Y aún así, los que hemos creído en Jesucristo todavía tenemos pecados, ¿sabe? Pero Jesucristo no vino para juzgarnos de tajo. Cuando dice, para juicio he venido yo a este mundo, nos presenta lo siguiente. Ya hemos visto que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ya lo vimos, ¿no? Pero Él no vino primeramente a exterminar al pecador. ¿Y saben por qué? Porque el Padre no habría mandado a su Hijo a morir por el pecado. No habría mandado a morir por el pecador arrepentido. No es tanto por el pecado, porque por el pecado no va a morir el Señor, sino murió por el pecador arrepentido. A eso vino. Este es el juicio del que se habla. Esto nos lo dice la palabra de Dios. Vean Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Así es que no está haciendo primeramente un juicio el Señor. Su juicio es que viene a salvar a aquellos que se habían perdido, hermanos. Algo más hermoso puede haber. Y vean algo muy importante. Jesús ocupó a este hombre para mostrar su deidad, para mostrar el propósito que tenía para su pueblo. Hablando literalmente, Jesús no necesariamente tenía que dar visión física a todos los ciegos. No era una obligación. Sin embargo,
era para mostrar la deidad de Jesús. Por eso la revelación que hace Jesús no la entienden todas las personas. Aquellos que le rechazan y aquellos que le rechazaron no la entendieron, porque no creen a lo que Dios ha dicho. Y como en aquel tiempo, por medio de todos aquellos hombres que se creían religiosos, que eran religiosos, pero que se creían los poderosos en ese momento, así como esas gentes que expulsaron a esta persona de la sinagoga, muchos tienen miedo en este tiempo, no de que los expulsen, porque aquí no los pueden expulsar, pero ¿saben qué? Mucha gente se está perdiendo porque tiene temor de que el mundo y sus deseos les expulse. ¿Cuál es el mundo y sus deseos? Pues todo el pecado. Ese es su temor, no que los expulsen de las sinagogas. El temor de la gente es que los expulse el mundo y sus deseos. Es todo el pecado. ¿Cómo voy a dejar el pecado si es tan sabroso? ¿Y saben por qué? Porque no son capaces de creer en el autor de la fe. No son capaces de creer en el autor de la salvación. Por eso Dios les declara algo que Él hará. ¿Y qué es lo siguiente que Él hará? Dice, para que los que no ven, vean. Jesús hizo el milagro en este hombre, precisamente para manifestar que Él deseaba otorgar la visión. Pero es una visión de tipo espiritual, no era, como lo hizo, ¿verdad?, de tipo físico. La gente quiere todo de la manera física. Sáname, sana mi cuerpo, sana nuestra tierra, sana. Dame. Pero todo es físico. No clama la gente, Señor, dame de tu espíritu. Yo sé que te recibí, sé que tu Espíritu Santo mora en mí, pero no me dejes que yo haga a un lado tu espíritu. No dejes que yo peque y haga a un lado y le diga, quédate aquí, espíritu, ahorita voy a pecar. No lo permitas. Así están todos los que estaban escuchando, pero no le entendieron. Por eso el Señor completa su frase, y los que ven sean cegados. Muchos decían, pues nosotros qué, no somos ciegos, nosotros vemos, así estaban diciendo, pero no se dan cuenta que no es la visión física la que estaban el Señor nombrando, sino la visión espiritual. Fariseos, sacerdotes y gente común que están escuchando a Jesús, ellos, por su iniciativa propia, están aceptando perderse. ¿Qué es esto? Dar demostración de una total ceguera espiritual. Por eso el Señor nos da la quinta declaración. Jesús declara, quien tiene ceguera espiritual, acepta su pecado. ¿Por qué, hermanos? Fíjense lo que dice nuestro pasaje que estamos viendo, Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren, cuando no se tiene bien fincada la palabra de Dios, es fácil negar todo lo que Él ha dejado dicho. Estos hombres tuvieron el privilegio de ver y de escuchar la verdad. Sin embargo, estaban yendo contra lo referido por Jesús. Nunca aceptaron que Jesús les estaba revelando lo que necesitaban en sus vidas. Y que involucraba el ver con el corazón, con los ojos de la fe. No con los ojos físicos. Eso no involucraba. La respuesta que le dieron estos hombres fue de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Qué palabras, ¿verdad? Ni se estaban dando cuenta con quién estaban hablando y a quién le estaban diciendo. Si Dios mismo les está mostrando su condición, todavía son capaces de refutarle a Jesús, como si le expresaran, estás en un error, nosotros conocemos la ley, somos conocedores de la palabra, ¿tú qué nos tienes que decirnos? Estos hombres no deseaban que Jesús diera luz a sus ojos. Por eso Jesús les declara su condición actual. Y nuestro pasaje que estamos viendo es Juan, y vamos a ver ahora el 9:41. Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué cosas? Estos hombres en su aparente conocimiento de la ley
solo mostraron ante Jesús desconocimiento total de la palabra. Su arrogancia no les permitió ver que Jesús estaba viendo el pecado que existía en cada uno de ellos. Su soberbia no les permitió recibir misericordia bajo la gracia. Jesús les quería dar esa salvación, pero ¿saben qué? Ellos estaban aceptando su pecado. ¿Cómo lo podemos notar? Cuando ellos declaran, vemos. Este es un verbo también, un verbo presente, activo, indicativo. Bleperomen, que quiere decir vemos, blepomen, perdón, quiere decir vemos. Es decir, lo que ellos están aceptando es que solamente en sus vidas ven pecado, por lo tanto en sus vidas solo hay pecado. Hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores fue tajante en su respuesta. Es decir, el Señor les dijo, bueno, si ustedes lo han aceptado, entonces vuestro pecado permanece. ¿Sí? La palabra menó quiere decir permanece, también es un verbo presente, activo, indicativo, que quiere decir vivir, quedar. Entonces, no es solo una palabra afirmativa, porque Jesús les está aceptando su declaración, pero su declaración es una condenación, es una propia condenación. Jesús les está diciendo, tu pecado estará por siempre. Y es que estos hombres se quedaron en su pecado. No fueron capaces de humillar su alma ante Jesús. ¿Saben? Esta enseñanza que nos ha dado nuestro Dios y Rey es un llamamiento para todos aquellos que aún están ciegos espiritualmente, pero que aún tienen esperanza. Aún pueden ver a Jesucristo, aún pueden ver la luz, aún pueden ver la salvación que Él otorga. No, el Señor está diciendo, no permanezcan ciegos, ¿sí? Y también es una enseñanza para aquellos que se dicen cristianos. Porque no tan solo es ser religiosos, como aquellos hombres del relato. Ellos estaban seguros que su religiosidad les permitiría ser salvos. Pero Jesús les demostró que estaban espiritualmente ciegos y no lo quisieron reconocer. Por eso el Señor les tuvo que decir, tu pecado permanece. O sea, ahí se quedó. Y habrá cantidad de personas que expresen, yo asisto a una iglesia o a una congregación, o tal vez te pueden decir, conozco cantidad de versículos, yo la Biblia me la sé de arriba y abajo. Tal vez sí, nadie podrá negárselos, pero saben, su comportamiento en este mundo les muestra que aún están ciegos espiritualmente. Por eso tú, si no has hecho una verdadera fe en el Señor, tú que estás escuchando esto, que no has tenido una verdadera fe, que no has creído todavía en Jesucristo, puedes hacerte una prueba. Ve cómo está tu vida. Al igual que tú que te dices creyente, que te dices cristiano, hazte una prueba. Y cada uno puede observar si han puesto su fe en Jesucristo. Saben, cada uno de las personas debe tener un deseo. Y ese deseo es caminar como un verdadero cristiano. Y no solamente como un religioso. Aquella persona que no ve lo grande de su pecado, no podrá disfrutar de la gracia que Dios otorga al pecador. No podrá disfrutar de esa gracia porque no ha tenido un arrepentimiento. Y este arrepentimiento solamente lo da la palabra de Dios. Cuando tú hoy estás oyendo la palabra de Dios y verdaderamente sientes una contrición en tu corazón, clama a Jesucristo por salvación. Clama, no sabemos si todavía Dios nos permitirá un momento más. Oremos. Señor de señores, Padre Celestial, te agradecemos por el mensaje de esta tarde. Asimismo te rogamos porque tú permitas que el mensaje de esta tarde nos ayude a entender que tenemos que analizarnos constantemente cómo está nuestra vida delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a quitarnos esa ceguera espiritual, a quitarnos esa venda de los ojos. Ayúdanos a ver en qué es lo que estamos fallando, en qué pecado nos tiene como esclavos. Ayúdanos para ser libres, porque aparte de darnos una nueva oportunidad y una vida eterna, viniste a hacernos libres, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, porque tú permitas
que en estos momentos de oscuridad por el cual estamos pasando como planeta, tú nos des libertad, que podamos ver la luz a pesar de que este camino esté convertido en oscuridad absoluta. Asimismo, Padre Celestial, gracias porque en un día como estos simbólicamente recordamos que tú venciste a la muerte y resucitaste. Nos veniste a dar una nueva oportunidad, porque cuando tú moriste en la cruz, muchas esperanzas se cayeron, muchos corazones decayeron. La tristeza empapó nuestras vidas, empapó la vida de aquellos que te vieron morir, aquellos que te seguían. Pensaban que todo había terminado, pero al tercer día resucitaste y alegraste su corazón. Se regocijaron en ti porque tu promesa estaba cumplida. Cumpliste lo que prometiste y viniste a darles una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva oportunidad. Y así rogamos porque tú nos des una nueva oportunidad, una esperanza. A pesar de que estemos pasando por momentos de aflicción, de dolor, tú lo pasaste para darnos ejemplo que después de los momentos más oscuros de nuestra vida, la luz resplandecerá como aquella mañana en que vieron la tumba vacía y tú habías vencido a la muerte en el tercer día. Gracias por tus maravillas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así mantén tu rostro y sigue adorando a Dios. Todo es tuyo, autor de la creación. En los cielos, tierra y mar, todo existe por tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria, tu consejo
las coronas a tus pies.